Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a Mari Corners por la invitación y por todo el equipo de gestión. Y muchas gracias a todos vosotros por venir aquí a ver esta movida que traigo, que es un poquito peculiar. ¿Vale? Es una performance académica, os voy a soltar un poquito la chapa y voy a hacer cosas también. ¿Sí? Yo vengo de la danza, yo soy bailarín y creador escénico. Entonces yo llevo muchos años en la investigación escénica, no para lo que es la creación, y desde hace ya unos cuantos años he empezado a investigar también en la intersección que hay entre las artes escénicas y los feminismos y el queer, o también cómo investigar en áreas más de la teoría feminista, de la teoría queer, pero siempre desde el análisis del cuerpo, que es mi herramienta, que es lo que yo domino un poquito más, ¿no? Entonces os vengo a proponer una especie de teoría o de posible identidad, que es lo que yo he llamado la identidad hortera, que creo que puede ser una herramienta de lucha política en nuestro activismo del día a día. Y la he titulado Yo quiero bailar, y ves que están Sonia y Selena en la portada, que ya hay al entrar personas que decían, Sonia y Selena, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están ahí? Porque voy a hablar precisamente de qué pasa con los cuerpos en las fiestas, ¿vale? Es un trabajo que está hecho a partir de la observación y de la práctica, de la observación de las fiestas y de la práctica de las fiestas, ¿vale? Esta idea empieza a surgirme un poquito, tanto hace unos años yo montaba bastantes fiestas en Asturias y pinchaba en ellas, y un poco de manera inconsciente iba haciendo esto que yo fui desarrollando. Y luego ya en mi experiencia como público en otras fiestas y hablando con... Fue una amiga realmente la que me dijo, esto que te estás planteando tiene camino, tira por ahí, que ahí hay algo. Entonces el trabajo viene desde ahí, ¿vale? Siempre fiestas relacionadas con el activismo. Entonces, por supuesto, hay una primera cita atribuida a Emma Goldman, que si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y yo la he conectado con Yo quiero bailar toda la noche de Sonia y Selena, que me parece otra gran cita. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa con la fiesta? La fiesta tiene un carácter político, ¿no? Yo creo que al final se ha hablado mucho sobre esto, lo tenemos bastante claro, yo creo. Para mí hay un factor muy importante o muy interesante en la fiesta, que está el hedonismo, que para mí creo que es otra identidad, y hay un hedonismo combativo, ¿sí? Cuando hablo de las fiestas, estoy hablando de fiestas feministas y LGTBIQ en espacios no normativos, un poquito entre comillas esto. Quiero decir, no estoy hablando de la fiesta gay con música de los 90 en la sala X de turno, ¿no? Sino que son fiestas que están conectadas a un evento o a ciertos espacios, ¿vale? Nos podemos encontrar que son fiestas en espacios cerrados, ¿vale? O sea, que en locales propios o en bares amigos, con lo cual se crean unos espacios de seguridad, que en esos espacios de seguridad ocurren muchas cosas dentro de una fiesta, no solo un momento lúdico petardo, sino que en esos espacios cerrados hay identidades que pueden existir, que a lo mejor en la calle, en un espacio público, no pueden existir o no nos atrevemos a probarlas o a mostrarlas. De la teoría se pasa a la acción en una fiesta y al revés. En una fiesta brotan muchas veces gérmenes para elaborar pensamiento, para elaborar teoría después. Se establecen alianzas activistas, se gestan proyectos, se producen conflictos y se aprende a cómo relacionarlos. A veces surgen también nuevas formas relacionales. Y por otro lado podemos encontrarnos con fiestas en espacios públicos, ¿no? En la calle, y que todo esto puede ocurrir también, y ocurre, pero ocurre un hecho más, que es el factor de la visibilidad, ¿no? De ocupar un espacio público donde se da visibilidad a nuestras identidades, a las identidades disidentes. Y la gente que pasa
porque vive en el barrio, porque pasa por ahí, se topa de bruces con esta fiesta, se topa de bruces con estas identidades, que en un espacio cerrado no estaría. Ocurre algo muy curioso, además, en las fiestas en la calle, que empiezan a entremezclarse un montón de factores de género, de clase social, de edad, incluso de ideas y acercamientos políticos, por este factor de la causalidad, ¿no? de quien pasa por allí de repente y a lo mejor se va o a lo mejor se queda, ¿no? Y empieza a vivir todo esto. Con las citas que os puse antes, yo me agarro a otra para empezar a esto, que es la de Si no puedo perrear, no es mi revolución, de June Fernández, una periodista que publicó un artículo con este texto en su blog en el 2013. Y ella cuenta que se va a unas jornadas feministas a Cuba, y entonces durante la semana o el tiempo que pasa allí, pues todas las fiestas son con reggaetón y vuelve a España entusiasmada con el reggaetón y escribe un artículo diciendo que quiere perrear todo el tiempo, ¿no? En ese artículo pues nos habla de, claro, la práctica del baile, del perreo, del reggaetón, provoca una desinhibición sexual y es una muestra de descaro desde nuestra visión occidental, por supuesto. A ella le gusta mucho, porque claro, cuando llega esta época del furor del reggaetón y del perreo en el feminismo, a todas nos han dicho cómo te puede gustar el reggaetón si eres feminista, ¿no? Entonces, June en el texto cuenta que eso le parecía que era una explosión, ¿no? Que a la gente le explotaba la cabeza a una feminista perreando y por eso lo defendía aún más. Claro, ella habla que es de los bailes caribeños que más independencia da a la mujer, porque al final la mujer baila sola, aunque esté bailando delante de otro hombre, pero no está supeditada a que el hombre con las manos la maneje como en otro tipo de danzas sociales de pareja. Y habla también que sueña o que desea un reggaetón queer donde no haya letras machistas y donde los roles de género en lo que es la parte del baile se puedan intercambiar y que una mujer, que un hombre le pueda perrear a una mujer, que dos hombres puedan perrear, que dos mujeres puedan perrear, que todas las identidades puedan perrear. Esto efectivamente ocurre, ¿no? Yo viví en los inicios de estas primeras fiestas feministas en las que yo participaba y colaboraba, feministas / queer, todo junto, término paraguas muy amplio, pues vivimos la época dorada del reggaetón, de lo latino, estábamos todas absorbidas y asombradas por poder liberar el cuerpo y que ese cuerpo liberado fuera una herramienta también de lucha, al mismo tiempo que lo disfrutábamos, de mostrar esa sexualidad libremente, de una manera descarada, que pudiéramos jugar con los patrones de género y los roles de género. Y todo esto nos venía de otro contexto, de un marco histórico, de un marco social, de un marco cultural muy diferente al occidental, al blanco, al de aquí, con lo cual se hacía muy atractivo, evidentemente, y había momentos en los que podíamos jugar con darle la vuelta a un reggaetón machista de Daddy Yankee, pero luego empezaron a llegar todas el denominado reggaetón feminista, pues Rebeca Lane, Miss Bolivia, Sudor Marica, Niña Dios, bueno, todos estos grupos que hemos perreado hasta el suelo, seguro, la mayoría de las que estamos aquí. Vale, y entonces, con todo esto que he contado es un poquito lo que cuenta June en su blog y mi propia experiencia. Y entonces en el 2019 June decide migrar el artículo de su blog, lo migra a la revista Pícara y le añade una entradilla al principio en el que dice, una parte de mí reniega de este post y otra parte de mí le da pena matarlo. Entonces ella lo que explica es, cuando ella publica este artículo en 2013, se hace como bastante viral y tiene mucha repercusión, empiezan a llamarla mucho para hablar del tema y entonces aparecen compañeras afrofeministas, racializadas, migrantes, con perspectiva de colonial, y le dicen, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Un poquito, que todo muy guay, pero que estás perpetuando un poquito este estereotipo de la mujer blanca que va a liberarse sexualmente en América Latina o en otros lugares, ¿no? Entonces ella dice,
pues tenéis toda la razón. O sea, yo sigo queriendo perrear todo el tiempo, pero creo que no debo ser yo la que hable sobre este tema. Y que debo cuando me pregunten, yo paso el listado de mis compañeras, que son las que de verdad tienen que hablar de este tema, nos tienen que enseñar de dónde viene, nos tienen que contar de dónde viene el reggaetón, el perreo y todos estos ritmos culturalmente. Entonces, a raíz de esto, en 2019, de una manera un poquito global, empieza a ocurrir que, bueno, en estas fiestas feministas, LGTBI, queer, etcétera, bueno, igual el reggaetón y el perreo hay que a ver cómo lo ponemos, ¿no? A ver cómo lo ponemos musicalmente. Y empiezan a haber ciertas derivas de la música que suena en estas fiestas. Entonces, ¿qué bailamos en estas fiestas? ¿Qué ocurre? Que sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Es algo que ha llegado hasta hoy en día. Pues bailamos cosas como tus ojos bandido, no puedo estar sin él, me muero por su amor, tú siempre fuiste duro de pelar, desátame o apriétame más fuerte, ritmo de la noche, yo quiero bailar toda la noche. Y esto es de lo que yo vengo a hablar, de las fiestas en las que suena esta música, ¿vale? No me meto en el melón del reggaetón, no me meto en el melón del Vogue, no me meto en esos melones, sino que me centro solamente en las fiestas en las que suena esta música o en los momentos en las fiestas en los que suena esta música. La música hortera, ¿no? Entonces, comúnmente se conoce como música hortera, ¿no? O sea, Rebeca, Sonia y Selena, Chenoa, todo el pop español de los 90 y los 2000 se conoce como música hortera, incluso pop en inglés, ¿no? O sea, ya pues Britney, Beyoncé, Rihanna, para mucha gente esto es música hortera, ¿no? Vale, un momento que me lío, vale. Música hortera, vale. Entonces es lo mismo que el choque entre lo que se denomina alta cultura y baja cultura, ¿vale? Dentro del mundo de la fiesta, para ciertas personas o cierto sector, hay música, como puede ser la música electrónica elegante, lo que en ambientes electrónicos se llama cremita underground, ese tipo de cosas, es buena música y los DJs que ponen esa música saben de música, saben pinchar, y las DJs o los ponetemas que ponemos a Sonia y Selena somos unas horteras y no tenemos ni idea de música y nos manejamos en la baja cultura. Suele coincidir que la gente, no siempre, pero hay mayoría en esta música alta y buena, suelen ser señores, en esta música hortera suelen ser chicas maricas y todo lo demás, ¿vale? Que eso es como yo digo, para no decir queer, digo chicas maricas y todo lo demás. Y así estamos todas dentro, menos los señores. En 2018 le hacen una entrevista a Rocío Sáiz, la cantante de Las Chillers, por aquel entonces, que estaban en pleno apogeo en Yorokobu. Se la hace Mara Abad y ella habla de que en el grupo Las Chillers usan un término que se llama el chonismo ilustrado, ¿vale? Y están hablando básicamente de lo mismo, de reivindicar esta especie de baja cultura española, lo que se conoce como baja cultura española, de apelar a lo folclórico, de apelar a la verbena, de apelar a la parte más popular, ¿vale? Además ella cuenta que para ella el rock siempre ha estado asociado a lo masculino. En su casa su padre escuchaba rock y su madre escuchaba a Rocío Jurado y a Lola Flores, y siempre se ha sentido mucho más atraída por ahí. Y habla de reivindicar lo que es este folclore nacional, ¿no? Es una especie de buscar el cañí contemporáneo, para mí. Y perdón por el término, pero creo que a mí me resuena como ese nombre, ¿no? Del cañí contemporáneo. Claro, lo que os decía antes de que en estas fiestas, que las DJs que pinchamos la música hortera somos las chicas maricas y todo lo demás, hay como un doble fuera, ¿no? La música hortera está fuera del marco y nuestra identidad está fuera del marco, con lo cual hay un doble fuera, con lo cual es más interesante que lo anterior. ¿Vale? Rocío Sáez habla mucho de Chenoa, ¿no? Le he sacado esta frase que es de la misma entrevista que dice: yo soy como Chenoa, si me caigo me vuelvo a levantar. Entonces, claro, aquí empiezan a verse
unos vestigios de esta música hortera que ponemos en las fiestas. Tiene un contexto y tiene un pretexto al final. Tiene un significado ya porque forma parte de una especie de memoria histórica muy, muy reciente, hablando de la cultura popular, ¿no? En estas fiestas horteras pinchamos a Chenoa, porque todas hemos ido a Chenoa alguna vez en chándal, pero evidentemente no pinchamos a Bisbal. Evidentemente. Por eso decía las fiestas no normativas, entre comillas. No es una fiesta Remember de los 90 donde todo cabe. No, no, no. Aquí podemos seleccionar Chenoa sí, Bisbal no. Vale, el término hortera, muy rapidito, ha salido esta mañana, lo ha explicado Lidia García, y voy a explicar lo mismo, en realidad, ¿vale? Pero muy rapidito. Si andas un poquito en de dónde viene el término hortera, viene de los jóvenes, empieza a usarse la palabra con los jóvenes que trabajaban en las farmacias de Madrid en el siglo XVII, porque el utensilio donde me hacían las mezclas magistrales se llamaba hortera, que supongo que será de donde viene el mortero después, pero yo no soy lingüista, esto no lo sé. Y luego, más tarde, ya a mediados del siglo XIX, se populariza la palabra y se usa en todos los dependientes que vienen del exterior de Madrid, que migran a la capital y que trabajan en el centro de Madrid, en tiendas donde la clientela son burgueses, con lo cual, por eso, en ese intento de sofisticarse, que lo explicaba Lidia esta mañana, pues era un poco excesivo y se consideraba de mal gusto su ropa, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante porque el término hortera lleva implícito el término otredad, ¿no? El estar ese fuera del marco, fuera de esa sociedad, con lo cual me parece muy interesante también. Y todo lo que esté fuera siempre me parece el lugar donde hay que estar. ¿Cómo bailan los cuerpos en estas fiestas, entonces? Que es a lo que yo entro más, ¿no? Llevo como varios años investigando, hay algo que me obsesiona mucho, que es la ocupación del espacio de los cuerpos cuando bailan en diferentes momentos y lugares. ¿Qué ocurre en una fiesta electrónica? Se repiten, como cuando hay música electrónica, se repiten muchos patrones. Yo, para un proyecto escénico, hice un trabajo de observar cómo bailaba la gente en fiestas electrónicas y recapitulé imágenes de películas donde había escenas de baile electrónico, y a partir de ahí catalogué una serie de pasos que todo el mundo más o menos hace y hacemos, y entonces en esa pieza escénica yo lo llamé el manual de baile para personas tímidas, ¿vale? Porque va del movimiento más pequeñito al más grande. Entonces, si no sabemos qué hacer, tenemos como esa gradación también en función de cómo nos vayamos animando y todo esto. Entonces voy a hacer una muestra muy reducida de cómo es este manual, que empieza muy pequeñito y va subiendo, ¿vale? Que es lo que yo he observado en estas fiestas electrónicas. Entonces, algo así. Bueno, voy adelantando un poquito para no quedarme sin tiempo mientras se arregla. Lo que ocurre en cómo ocupan el espacio estos cuerpos en una fiesta electrónica es que hay una ocupación todo el tiempo muy vertical. Si el cuerpo no se expande, simplemente está en el mismo sitio y va más arriba y más abajo. ¿Qué ocurre en una fiesta de música hortera? Que el cuerpo empieza a expandirse. ¿Sí? La ocupación del cuerpo en el espacio es mucho mayor. Sobre todo empiezan a expandirse los brazos hacia afuera por el hecho de que hay muchas canciones que tienen una coreografía simple que conocemos de la cantante e imitamos, porque se ilustra mucho con las manos lo que quieren decir las letras, porque hay más interacción con las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Al final siempre es muy buena excusa usar cuando tú vas de Chenoa para ligar con la que tienes delante o el que tienes delante, ¿no? Y también hay mucha más desinhibición de cuerpos y de identidades. Si suena Loba de Shakira, hay mucha gente que se tira al suelo, ¿no? Entonces esto, ya no hay esta ocupación, hay una ocupación muy cambiante. Yo me tiro al suelo con Beyoncé siempre, no con Shakira. Entonces, desde fuera, cuando las fiestas son en la calle, en los espacios públicos, lo que ocurre desde fuera es que si vemos una fiesta electrónica desde fuera, en la calle, vemos una masa que hace esto todo el tiempo. Y cuando vemos una fiesta hortera en la calle, vemos una masa que está bastante loca,
¿no? Y es como los puntos en el espacio fluctúan muchísimo y creo que tiene mayor fuerza visual desde fuera. Bueno, si puede sonar así, porque está aquí el altavoz, si le doy, ¿suena? Se ha desconfigurado esto sonaba y se cortaba solo, pero se ha debido desconfigurar. Pero bueno, eso es más o menos lo que ocurre, ¿no? De cambiar el peso un poquito de pie a pie a, bueno, las manitas, un bracito arriba, los dos, como mucho muevo la cabeza. Evidentemente hay gente que hace más cosas y que baila más, pero ese es como el patrón general que he podido observar. Y esto es algo de lo que ocurre en las fiestas horteras, ¿verdad? Todo el mundo hemos visto o hemos hecho este tipo de cosas. Y hoy son las 4 de la tarde, más tarde habría más cosas todavía. Todo esto es lo que os he ido explicando, ¿vale? Mientras teníamos el problema con el sonido. Ya voy, venga. Entonces yo ahora cojo otra cita de Brigitte Vasallo que dice que lo petardo no nos quite lo político. Lo dice mucho, no sé exactamente cuándo fue la primera vez que lo dijo. Yo lo recopilé de cuando se organizó el boicot a Eurovisión, el año que se iba a Israel. Que además ella montó una fiesta de boicot a Eurovisión. Y entonces yo cojo esta frase de Brigitte y digo: hagámoslo petardo político. Y que a partir de aquí es una herramienta más para construir todo lo político y toda nuestra lucha. Porque podemos, en estas fiestas hacemos elecciones musicales. Lo que os decía antes, de cuando ponemos a Chenoa pero no ponemos a Bisbal, ¿no? O podemos cancelar ciertas artistas, ¿no? En el momento que Marta Sánchez, Soldados del Amor, siempre ha sonado, en el momento que canta el himno de España, desaparece de estas fiestas. O algunas queremos que desaparezca, ¿no? O en el momento máximo de Ilenia tuiteando a Simone de Beauvoir,
Yo siempre la pinchaba, evidentemente ya no puede aparecer en ninguna fiesta. En estas fiestas no puede haber una TERF, ni en broma, ¿no? Entonces creo que hay mucho poder ahí. Yo solo encuentro una falla en todo esto que os acaba de contar, yo mismo os la cuento, que como es tan cañí, es tan España, así como suena, en estas fiestas nuestras compañeras racializadas se quedan fuera de esta fantasía multicolor que es para nosotras. Para ellas no lo es tanto. Yo hablaba hace poco con un compañero de Ecuador y me decía, en las fiestas cuando llega este momento yo me aburro un poquito. Y dice, si ponéis las Canarias, que no te vistas, que no vas. Eso por lo visto allí sonó mucho y se lo resuena. Nos lo apuntamos. O Selena, que parece que está volviendo la popularidad de Selena. Hay que pinchar más a Selena y bailar más a Selena. Y para acabar, solo dejo esta última cita, que a mí me gusta mucho y creo que no nos podemos olvidar nunca de Paco Vidarte, no nos podemos olvidar nunca de él, por supuesto, pero tampoco de esta cita. Cada vez que intentamos resistirnos a la gravedad homofóbica, cada vez que luchamos contra ella, la venzamos o no, nos acusan de montar un escándalo, como quien manda un cohete al espacio. Somos unas escandalosas las maribollos. Y creo que esto tenemos que tenerlo siempre presente. La lucha tiene que ser escandalosa. Puede ser desde diferentes lugares, desde diferentes espacios, desde diferentes posiciones, pero no puede ser tranquila, y mucho menos con lo que está pasando hoy en día. ¿Sí? Hace años nos pegaban menos por las calles al colectivo LGTB blanco occidental. Ahora nos pegan más. Imaginaros qué pasa con los demás colectivos, que ya les pegaban antes, ya las mataban antes, las siguen matando más. Entonces creo que nos podemos acordar de aquellos jóvenes de Madrid excluidos de la burguesía en el siglo XIX. Sabemos que siempre la derecha o la gente que nos ataca, les es muy fácil atacarnos por la estética. Entonces, como decía la Pantoja, dientes, dientes, que es lo que les jode. Les vamos a dar estética, les podemos dar lo más hortera que tengamos y combatir con toda la purpurina, la pluma y con todo lo que brilla. Muchas gracias. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero no sé si hay tiempo para preguntas y... ¿Sí? O comentarios o... cuando queráis. Sí, un segundo. Y allí, allí y allí. Hola, bueno, yo tenía dudas de si mientras observabas estas fiestas para tu trabajo, tu investigación, aparte de la expresión de la corporalidad, ¿qué estética viste en comparativa de las fiestas más de señores y las horteras? De estética de la ropa y cómo se incorporaban los accesorios a la corporalidad de la fiesta hortera. Vale, en la estética no me fijé mucho porque me he movido en ambientes donde la estética era bastante variable. El trabajo de observación ha sido principalmente en Asturias y en Barcelona. Entonces, en Asturias eran fiestas en las que casi siempre yo montaba o yo pinchaba en ellas y teníamos un público muy fiel de gente muy joven punky, que era muy bonito que bailasen Sonia y Selena, ¿no? Que fueran mucho más jóvenes que nosotras las que montábamos la fiesta y que fueran punkis y que bailaran Sonia y Selena y que nos dieran las gracias. Y sin embargo, en Barcelona, por ejemplo, las fiestas en la calle, hablo de una en concreto de un vermú que se montó desde el centro LGTBI para recaudar fondos para las personas mayores trans, pues es la estética marica Barcelona, que es como muy uniforme, ¿sí? Pantalón corto negro, calcetín alto blanco, camiseta de flores, ¿no? En general. Y luego... Y luego quienes vayamos llegando por ahí, ¿no? Con una camisa hortera, con unos tacones, con lo que sea. Entonces no me he fijado mucho en la estética de la indumentaria, pero me he fijado solo en la parte musical, al final. Voy allí y allí. Mi turno ahora, creo que le mandó ir a la mamá. Bueno, me da igual que te lo he dicho. Venga. Ah, está encendido. Oli. Uy.
Que se me vea el eyeliner, espera. Vale. Vale, no, en primer lugar, pues enhorabuena. Yo creo que la gente que me conozca de años sabe que yo lo gozo muchísimo con este tema. Me parece maravilloso que estudies la identidad hortera y sus potenciales políticos. Y me da mucha vergüenza decir esto, prometo que no lo he dicho nunca en mi vida, pero yo más que una pregunta tengo una reflexión. El caso es que me ha gustado mucho porque escuchándote me ha recordado precisamente a pues, una asamblea que tuve en el movimiento transanticapitalista hace una semana en la INGO. Y precisamente porque hablamos de dos temas. Por un lado, estamos montando una fiesta de Halloween transfeminista el 31 en la Quimera, de paso hago el spam, ¿no? O sea, y a la vez estábamos organizando una mani nocturna unitaria el 29 en Atocha, y lo dejo también cayendo. Y como que precisamente estaban estas dos intersecciones. Por un lado, pensando en la fiesta, teníamos en cuenta que se nos había llamado la atención desde los colectivos racializados, diciendo, y creo que esto es muy importante, porque además para nosotras es como súper parte de nuestra identidad, la música hortera, que realmente se sentían muy fuera de lugar en las fiestas. Y como que teníamos que replantear cuáles eran las listas de música que poníamos, poner como peña también que cantase en lenguas que no fuesen la española ni la inglesa. Y como que me ha parecido muy interesante. De hecho, pues me alegra un montón que lo hayas dicho porque era un asuntaco. Y luego también me parece muy interesante porque estábamos planteándonos un debate que yo creo que de alguna manera ha atravesado a todas las que hayamos militado alguna vez en esta intersección entre lo queer y la izquierda radical, que es cómo damos el espíritu estético a una manifestación. Y claro, pues estaban como los típicos debates de, claro, pero ponemos purpurina, ponemos colorinchis, o no, porque nos están matando. Y fue como un debate muy interesante porque era como, claro, pero ¿y por qué tenemos que aceptar, digamos, el régimen de lo cis heterosexista a la hora de expresar el duelo? Y me acordaba también de la novela de Stone Butch Blues, donde precisamente es en el funeral una de esas escenas de violencia en la que tienen que normativizarse para mostrar el duelo. Y creo que también es como una reflexión muy interesante que tenemos que hacer. Al final nuestro duelo, y como tú has dicho, ¿no? Ese hedonismo combativo tiene pluma y podemos estar muy cabreadas y estar dispuestas a quemar contenedores, pero a la vez estar yendo con tacones, con purpurina y con tops flúor. Entonces yo creo que es como que es muy interesante situarnos en esa intersección, por un lado, en el debate de no dejar que nuestras compañeras más cis heteronormativas de la izquierda radical nos impongan sus propios códigos estéticos de lo que es combativo revolucionario, y luego, por otro lado, pues también entender que nuestros propios códigos de fiesta hortera sí que se están dejando a mucha gente fuera y que tenemos que avanzar en ambos lados. Y por lo general, como que si alguien quiere aportar a este debate, pues me parece muy interesante porque, vamos, la hortera es parte de mi vida total. Y Tomás Ricci. Claro, con respecto a lo que comentas de la música, cuando yo propongo esta identidad hortera, en ningún momento vengo a decir que esto es como lo que está más arriba, la herramienta más poderosa, ¿no? Por supuesto, en ningún momento. Yo también me voy a fiestas de música electrónica o a fiestas de otro tipo de música. Cuando estamos hablando de una fiesta de un colectivo activista, si queremos velar por la diversidad, que es por lo que debemos velar siempre en cualquier acto, ¿no? Pues si hay 4 DJs, tienen que ser diferentes los 4, ¿no? Y para que nadie se quede fuera, todo el mundo tiene su momento. Y luego de lo que hablas de la intersección con los movimientos radicales izquierdas, te doy otra cita. Hoy estoy no sé por qué estoy con todas las citas, que nunca me acuerdo de ellas, pero Pedro Lemebel dijo, cuando los movimientos radicales pongan a las locas por delante, entonces me llamáis. Hasta que no lo hagáis no voy a estar. Pues eso es lo mismo. Hay que seguir imponiendo esta parte, hay que seguir peleando con esto. Bueno, pues yo tenía una reflexión también, pero desde un contexto que no tiene nada que ver. Yo me he criado en el Estado español, pero actualmente vivo en Francia, donde incluso en entornos queer, los entornos más queer, super queer, todo lo hortera está muy mal visto, todas las
todas las fiestas casi siempre suelen ser de tecno. Exactamente lo que has explicado de la expresión corporal es exactamente eso. Todas las fiestas son tecno, incluso las fiestas más autogestivas para fondos de no sé qué historia, son así. La gente se droga así, y también es su punto de vista individual de bailar, de estar en el espacio y de ver las cosas en plan de, sí, así bailamos Dark Wave y nos metemos ketamina y estamos aquí cada uno individualmente, cada uno en su sitio, escuchando música postindustrial. Y bailan así. Y en un cierto momento se hizo el experimento en un festival de poner reggaetón, y bailaban reggaetón como si estuvieran bailando Dark Wave, cada uno en su sitio. Y es una de, pero os quiero matar. Os quiero matar, te lo juro, ¿por qué no perreáis y tal? Y entonces yo qué sé, intentaba acercarme a gente, yo y otra gente que ya tenemos un poco más de experiencia, y era una de, ay no, y era una de, pero, tío, o sea, en fin, entonces yo hablo de este punto de vista de que o sea, mucho cuidado con lo de, yo pienso que la hortera tiene su potencial, cada horterismo de cada cual, cada horterismo de su sitio, de su región, etcétera, tiene mucho más potencial porque lo tecno es muchas veces como súper homogeneizante, me parece, y en muchas ocasiones promueve unos valores de vida muy peligrosos, porque lo que está pasando en Francia, por ejemplo, es de que se organizan raves en campos de refugiados. Esto está pasando. Con entradas entradas a 30 euros y que se hacen en campos de refugiados esas fiestas electrónicas. Entonces, claro, y se dicen queer, y es que son gente que se dicen queer y anticapitalistas. Sí. Bueno, aquí ya entran un poco las contradicciones que existen en todas partes también, ¿no? Yo creo. Ahí no es contradicción, ahí es ser, con todos mis respetos, un hijo de Utah. Por ejemplo. Yo de contradicciones soy, estamos hablando antes de las contradicciones, por ejemplo, mira, estoy flipando con la canción que acaba de sacar Zetangana ahora, mira, estoy que lo gozo. Eso es una contradicción. Montar una fiesta en un campo de refugiados es no tener vergüenza. Y entonces es lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar si sigue el asimilacionismo de nuestras identidades. Es el problema. Y bueno, esa era la reflexión. Ya paro con el transplaining. Pues, muchas gracias. Es pregunta. No voy a reflexionar. Muy buena. Me ha parecido muy interesante y te quería preguntar. Hablamos de fiesta hortera como concepto, pero también me gustaría saber si el tema de la conquista del espacio se hace de maneras muy distintas también dentro de la horteridad o de las fiestas horteras, por ejemplo, también en Barcelona. No es lo mismo ni la misma conquista del espacio siendo, creo que fiestas horteras, la Pop-Air y la Ultra Pop, que la equivalencia yo creo que si has estado en Barcelona conocerás, pero la Pop-Air es muy twincaza, al revés, la Ultra Pop es súper twincaza y totalmente reflejado y súper leído, además, leído de que nos podemos ver ahí, y en la Pop-Air no se repiten esto y sí somos gente del colectivo, somos personas del colectivo, pero mi pregunta es, ¿la corporalidad dentro de esta fiesta hortera, cómo lo has visto tú o si has tenido en cuenta el factor edad? Claro, ahí es lo que me refería al principio cuando hablaba de fiestas feministas o LGTBIQ no normativas, con este no normativo entre comillas, y cuando decía, no estoy hablando de la fiesta 90s en la sala X, estaría hablando de la Pop-Air, ¿no? O sea, que me parece como una cosa espantosa, ¿no? Aunque suene toda esta música de la que hemos hablado y se puedan performar ciertas cosas igual, pero tú cuando estás dentro de esa sala solo hay una masculinidad hegemónica, marica, pero que es una masculinidad hegemónica como la cis heterosexual, es la misma y no hay lugar a otras identidades, ni siquiera hay lugar a otras formas de moverse tanto, ¿no? Entonces, por eso hablaba que cuando analizo de estas fiestas, de cuando hay este poder, es cuando están ligadas a ciertos eventos o congresos o ambientes o fiestas activistas, ¿no? Porque hay también como una conciencia
de lo que se está haciendo con esa fiesta. Por eso decía que no es... Y cuando digo al final que hagamos de lo petardo lo político, para hacer esa selección musical, ¿no? En la Popper te pondrán a Bisbal, te pondrán todo, ¿no? Sí. Y ya está. Sí que es importante, claro, esto no es... Esto es algo que hay que... Es un término muy frágil y es algo que hay que agarrarlo, mimarlo y empujarlo, si queremos hacerlo. No y por tener totalmente. un setlist de música pop de los 90 está todo hecho, al revés, puede ser un desastre absoluto. Perfecto, pues muchas gracias, muy interesante. Nada. ¿Eh? Bueno, yo, a ver, quizá aquí me estoy metiendo en un problema, pero no, yo, por lo que yo he observado, y es por si tú lo metías en tu estudio tal, lo que yo he visto, yo soy de Barcelona, entonces, y también he salido por otros sitios de España, ¿no? Pero tú has dicho que la fiesta hortera y tal es una realidad como muy, muy nuestra, ¿no? Obviamente, con todo el tema Cataluña y tal y cual, están muchas fiestas donde nosotros, allí se pinchan X cosas en cierto idioma, etcétera, etcétera, porque tiene un mensaje político, ¿no? Pero sí que he observado que con las fiestas horteras es muy interesante porque lo queer hace que exista esta pan España, pan lo que sea, que traspasa esos límites de lo que es independencia, no sé qué, proceso de eso, nacionalismos. Y si esto también lo observas en tu estudio, lo que sea que, ¿no? Que hagas, ya está, era como pregunta y observación o reflexión. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, porque era cuando mencionaba antes, ¿no? Que sobre todo cuando la fiesta es en la calle, ¿no? Que se empieza a fusionar todo, ¿no? El género, la edad, la clase social y los posibles nacionalismos también, porque al final hay una cuestión de como casi de accidente a veces de la fiesta en la calle, ¿no? De hay quien sabemos quién organiza la fiesta, dónde es y cuándo y queremos estar allí. Hay gente que le han dicho que hay una fiesta y entonces va porque hay una fiesta en la calle y ya está, y es más barato beber que en un bar, y hay gente que pasaba por allí y se queda un rato. Entonces hay muchas cuestiones que se diluyen, o sea, no que se diluyen, cada una las lleva consigo, pero de repente conviven al lado, ¿no? Que yo decía, no sé, imaginaros que de repente en una fiesta estás perreando al lado de Ana Botella, ¿no? Que podría como ocurrir de repente, ¿no? No va a ocurrir nunca, ¿eh? No va a ocurrir nunca, o quién sabe, tal y como están, podría ocurrir. No, pero que sí podremos tener a lo mejor a nuestro lado alguien como más cercano de repente a este lado. Y sería lo mismo con los nacionalismos en Cataluña. Claro. Sí, sí. Hola. Bueno, muy interesante. A mí me interesa mucho todo esto del movimiento porque sí que, bueno, ya se ha analizado desde los años 30 que todo movimiento corporal es movimiento cultural. O sea, que todas nuestras formas de movernos, ya se mostró en los años 30 eso, que incluso parir, comer, correr, nadar o cualquier gesto tiene muy poco de innato y de natural, sino que es toda una construcción cultural. Y está muy bien estudiarlo porque dice mucho de la civilización y de nosotras como personas, ¿no? y como sociedad. Y nada, yo no sé, te quería preguntar si en realidad has visto como diferentes formas de activismo. Yo soy de los que va a las fiestas donde en ese lugar se puede hacer el pino. Si se puede hacer el pino en esa fiesta, es la fiesta que me gusta, que es un poco, creo que es ese tipo de fiesta hortera que dices tú. Y si puede ser que haya este tipo de fiestas horteras, puede ser un activismo como más radical, como más transformador, comparado con estas fiestas de, pues eso, calcetines blancos, pantalones negros y camisetas sin mangas, que podría ser como un activismo menos, pues más estándar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo busco siempre, tú buscas las fiestas donde se puede hacer el pino, yo busco las fiestas donde puedo hacer el espagat con Beyoncé, que es como mi vicio absoluto. A veces lo que ocurre cuando yo llego a una fiesta, que creo que va a ser de esa manera y no lo es, y veo que es muy calcetín blanco, me gusta el término que hemos acuñado, lo que suelo hacer es un poco intentar no reventar la fiesta, pero sí como cuerizarla, ¿no? Me busco ciertas aliadas, entonces le pido al DJ que ponga Beyoncé para yo poder hacer mi espagat, y en el bolso siempre llevo un bote de purpurina. Entonces empiezo a lanzar purpurina a la gente. Y entonces ya cambiamos un poquito porque ya hubo la mamarracha que se ha tirado por el suelo, que le daba igual que estuviera sucio, que se ha levantado, que ha tirado purpurina y que pasa de estar más musculada, menos musculada o de lo que sea. Y que ha ido ahí a bailar Sonia y Selena.
Sí, eso claro, es otra opción también, ¿no? Que las fiestas siempre desde dentro se pueden cambiar un poquito y es lo interesante también. A veces es agotador porque uno quiere ir a una fiesta, pasárselo bien sin tener que cambiar nada, pero siempre se pueden cambiar ciertas cositas. Hola. Hola. Bueno, quiero felicitarte porque me ha parecido una absoluta fantasía, pero aparte de eso, quería preguntarte si notabas mucha diferencia entre las fiestas al aire libre y las fiestas en ámbitos más privados. Porque sí que es verdad que yo con muchas compas he hablado de la facilidad que se tiene en ciertos espacios para perrear, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, porque no estás expuesta a miradas cis heteronormativas, a el hecho de que haya un montón de señores mirando a las 3 personas que están perreando hasta el suelo. Y claro, entiendo que siendo un espacio al aire libre, quizá esa exposición, aunque esté limitada de algún modo por el contexto de la fiesta, sí que es más probable que en un local cerrado. Y me interesaba saber si habías notado diferencia. Sí, yo lo he observado totalmente, ¿eh? Por eso hablaba al principio de las fiestas en espacios cerrados, como tú decías, y las fiestas en la calle, porque sí es verdad que cambia completamente, ¿no? Una fiesta cerrada al final es un espacio mucho mayor de seguridad, por ejemplo, lo que tú comentas para perrear. Cuando hablaba de que en esas fiestas cerradas las identidades pueden ser, yo muchas veces cuando sí sé que voy a estar en una fiesta cerrada, un espacio amigo, me he visto de manera diferente que cuando me voy a una fiesta en la calle, evidentemente. Mi identidad se expresa mucho más fácil en esas fiestas que no cuando voy a ir a la calle, que no sé dónde voy a ir después y que realmente hay miedo. Y con la corporalidad al final pasa lo mismo. Si tú estás encerrada en un espacio cerrado con tus amigas, sabes que puedes hacer lo que quieras. Puedes probar el pino que si te caen te van a traer hielo. Si en un espacio en la calle a veces hay contención y sí que se nota, ¿eh? Y yo muchas veces he estado en fiestas en la calle que hubo que esperar hasta que fuera más tarde para que la cosa se empezara a agitar un poquito más. También porque pasan horas y el alcohol sube, pero también porque se empieza uno a hacer con el ambiente o a crear su espacio, mini espacio de seguridad, entre comillas, dentro de ese gran espacio público. Pero sí que afecta y mucho. Es importante, claro. A ti. Vale, esta ya es la última, así que ¿quién estaba antes? ¿Dónde está Sergio? A ti, vale. Vale, ¿qué hago? Tengo que ser yo la mano negra. Bueno, mi pregunta es súper rápida. Hola. ¿Qué opinas tú, después de haber estudiado todos estos movimientos y estas corporalidades, cuando se rompe esa barrera en las bodas o en las reuniones familiares y de repente entra la hortera a un espacio de heterosexualidad hegemónica y de repente ves a tu tío Manolo bailando Dragos Teadiinte? Porque a mí me parece muy interesante. Eso es una fantasía, eso es justicia poética. Y ahí hay una fuga de la cis-heterosexualidad bastante grande, que luego no se acuerdan de ella, pero ahí la fugaron un poquito y nos relajamos todas, viendo al tío Manolo bailando esto. Es como que de repente se le olvida. Sí. La opresión, el patriarcado. Es verdad que eso ocurre mucho en ese tipo de fiestas, de bodas familiares, etc. Sí, sí. Sí, me gusta festividad. Hola. Bueno, Hola. yo es que me quiero ir un poco de la fiesta a otros sitios, pero Venga. bueno, yo soy bailarín también, estoy más o menos por donde estás tú, soy de danza española, no de danza contemporánea, y quería preguntarte si has conseguido conectar esto con tu actividad profesional como bailarín, creador, etcétera, y qué tipo de resistencias has encontrado en los espacios más convencionales de representación, porque no son los mismos mundos, entonces, bueno, curiosidad. Vale, como no hay tiempo voy súper rápido. Temazo. Vale, porque claro, esto es complicado. Sí, yo sí que uso mucho la parte de la hortera en mis creaciones escénicas. O sea, algunas sí que son bastante horteras como enteras, pero la pieza entera, otras no, pero siempre meto como muchos atisbos, muchas pinceladas de esto. Y a veces sí que es complicado o parece que no te están tomando del todo en serio, porque eres el graciosillo, ¿no? Que llega aquí con esto, ¿no? Y dices, no, pero es que esto lleva más trabajo, o el mismo trabajo. O sea, vuelve a haber este choque entre la alta y la baja cultura.
Sí es verdad que como yo soy de danza contemporánea y al final en escénicas contemporáneas, nuevas dramaturgias, esto está mucho más aceptado, que pueda sonar Azúcar Moreno en un momento, que pueda, porque ya lo hicieron muchas otras antes, pero sí que a veces si te mueves desde este lugar es un poquito complejo a veces, es un poquito complejo. Y esto sería como otra ponencia. Gracias. Pues creo que estamos, ¿no? Que es la hora. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todo se el mundo por escucha, venir.